Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 21 de noviembre. Dice la Biblia en Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esperamos en Dios se encuentren disfrutando del gozo de nuestro amoroso y fiel pastor, recordándole que oramos por ustedes y deseamos apoyarles en sus necesidades, porque somos familia. Usted no está solo o sola. Mándenos un WhatsApp al 811-590-9879 y le estaremos apoyando en sus necesidades. En esta serie, no te dejes engañar con el tema Planea la victoria. Estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. Familia, ¿queremos reflejar el carácter de Cristo? Pero, ¿cómo podemos reflejar su carácter? Hay personas que piensan que deben cambiar, pero Dios quiere que seamos transformados a su imagen. Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por ejemplo, cuando usted nació, adquirió el apellido Garza, González, López, etc. En Cristo ahora somos suyos, sus hijos, le pertenecemos. La predestinación en este contexto se refiere a la intención de Dios de que aquellos a quienes ha llamado sean transformados para ser conforme a la imagen de su Hijo. La frase hechos conforme a la imagen de su Hijo implica un proceso de transformación continua en la vida del creyente. Esta conformidad a la imagen de Cristo se refiere a la madurez, a esa madurez espiritual y a la capacidad de vivir de acuerdo con sus principios en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la verdad de Dios. Analicemos juntos conceptos con respecto a la alimentación. Algunos dicen, la comida es la única cosa en mi vida que puedo controlar. Puedo comer todo lo que deseo y es la única manera en la que puedo aliviar mi dolor. Además, la comida en la soledad es mi compañía. Otro cuestionamiento se expresa de esta manera. Si yo hubiera sido mejor, mis padres no se habrían divorciado. Si hubiera sido mejor, no me habrían abandonado. Si hubiera estado más delgado, me habrían querido. Pero, ¿qué dice Gálatas 1:10 al respecto? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces las personas tienen hambre de amor. Los trastornos alimenticios no constituyen el problema real, son simplemente síntomas del verdadero problema. La Biblia nos dice que incurrir en el consumo excesivo de la comida y líquidos puede llevar a la pérdida de la prudencia y la sabiduría, además de caer en comportamientos inadecuados. Los trastornos alimentarios son afecciones graves que afectan tanto la salud física como la emocional. Estas afecciones incluyen problemas en la forma de pensar sobre la comida y la conducta alimentaria. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. La Biblia presenta la comida como un regalo de Dios para nuestro sustento. Enfatiza la importancia de no desperdiciar alimentos, comer con moderación y evitar la gula. Comer para vivir, no vivir para comer. ¿Se entiende, verdad? Dios siempre ha actuado con prontitud ante el pecado, pero ante la enfermedad mental y física
no castiga, sino consuela. Dios nos dice en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La historia del profeta Elías en los capítulos 18 y 19 de Primera de Reyes es otro ejemplo de la respuesta de Dios cuando nos encontramos en momentos difíciles. Filipenses 4:13, este versículo interpretado en su contexto significa que se puede enfrentar cualquier circunstancia, tales como la abundancia o la escasez, con la fuerza que proviene de Dios. El apóstol Pablo, quien escribió esto, estaba aprendiendo a vivir en contentamiento en medio de la adversidad y la comodidad. La fortaleza para afrontar la vida, ya sea la prosperidad o escasez, se encuentra en nuestra relación con Cristo. Conductas adictivas como la anorexia y la bulimia son un tema que está afectando a la sociedad en general, especialmente a adolescentes. Pero ¿qué nos dice Dios? En Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Familia, el tema está muy interesante. Antes de pasarle su participación a Celeste, les recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, pero en YouTube publicamos los programas. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y si nos hace el favor de compartirlo, se lo agradecemos muchísimo. Buenos días, querida Celeste, te escuchamos. Gracias, mi hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Continuamos con nuestro tema de este mes. Estamos hablando de que no debemos dejarnos engañar y hoy estaremos hablando de la tentación, de cómo vencerla, de cómo identificarla. Hoy estaremos hablando de que si tú estás dispuesto a no dejarte engañar, entonces podrás identificar la tentación y podrás vencerla. Pero para poder llegar a este punto, deberás planear tu victoria. Decidir cambiar tus antiguos hábitos por otros nuevos y más sanos es algo a lo que la Biblia nos invita. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Conformarte significa ajustarte, ponerte de acuerdo con alguna cosa o persona, darle forma a algo o a alguien y tú formarte de la misma manera, convenir con otro, ser de una misma opinión, adaptarse a los planes y valores y costumbres del mundo secular en vez de buscar hacer y guardar los principios de Dios. Este concepto se presenta de manera negativa en la palabra de Dios para que nosotros podamos entender como advertencia que no debemos dejarnos moldear a este mundo, sino que debemos de ser transformados por la palabra de Dios. La Biblia nos dice y nos invita a que no debemos conformarnos, a que no debemos poner en práctica cualquier cosa solo porque todos lo hacen. Realmente debemos entender que para tener victoria sobre la tentación y no dejarnos engañar, deberemos de ser transformados por la verdad de Dios. ¿Qué significa ser transformado? El significado bíblico de la palabra transformado nos lleva a entender que necesitamos cambiar. Debe de haber un cambio profundo, interno, gradual, que lleve al creyente a ser más como Cristo en carácter y en su manera de accionar. Esto no solo te hace tan inteligente como para poder transformar tu mente y poder tener victoria sobre la tentación, sino que también mejora el comportamiento externo. Y entonces podrás decir, como dice Jeremías 18, versículos del 4 al 6. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija
según como a él le pareció. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Conformarte significa resignarte, tener la forma, dejarte llevar por lo vil de este siglo. La Biblia dice, no os conforméis, que no te debes de conformar a este siglo. Esto significa no adaptarse a los valores y a los estándares que hoy por hoy están en el mundo. Las tendencias del mundo actual son temporales y siempre contrarias a la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos invita a no amoldarnos a las normas de este mundo, sino a ser transformados, a no conformarnos, sino a ser transformados por la palabra de Dios. No debemos resignarnos y no debemos de aceptar los estándares de este mundo, los estándares de la moral actual y de las situaciones que hoy se presentan en contra de lo que es el plan perfecto de Dios para la familia, solo por hacer lo que todos hacen. En lugar de esto, debemos de ser transformados a través de renovar nuestra manera de pensar, a través de la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios, para poder discernir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El pasaje de Romanos 12 es realmente una exhortación a vivir según los principios bíblicos en lugar de vivir de acuerdo a los valores y a los estándares y al sistema de este siglo. No amoldarse, no conformarse, no resignarse a vivir como todos viven, solo porque todos van en esa dirección. El mandamiento es resistir, no adaptarse, no conformarte a este siglo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decidir hacer la voluntad de Dios es planear nuestra victoria, vencer la tentación y poder agradar a Dios cada día de nuestra vida. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación, además por su confianza al compartirnos sus peticiones. Y todo el equipo de su programa Suena Familiar, les agradecemos sus oraciones. Esto los hace parte de este ministerio. Continuamos con la serie No te dejes engañar y el tema Planea la victoria. Decida confiar en la fortaleza de Cristo, no en sus propias fuerzas. Recuerde siempre Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy segura que se lo sabe de memoria. Haga un nuevo propósito. Quiero dejar la ira y el enojo. Efesios 4:31 y 32 nos enseña: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenga una nueva prioridad. Voy a ejercitar el perdón y la comprensión para con mi prójimo. Dios nos dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Haga un nuevo plan. Viviré en Cristo y moriré al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aprenderé
amar a mi prójimo. Esto lo dice Dios en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 6:5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo es fundamental para entender la experiencia cristiana de identificación con Cristo. Pablo explica que la muerte y resurrección de Jesús no solo son eventos históricos, sino que tienen un impacto directo en la vida del creyente. Primero, identificación con Cristo. La frase plantados juntamente con Él sugiere una unción íntima entre el creyente y Jesús. Esto implica que al aceptar a Cristo, el creyente no solo comparte su muerte, sino que también muere al pecado y a su antigua vida. Segundo, muerte al pecado. La semejanza de su muerte significa que el creyente experimenta una transformación espiritual donde el antiguo yo, con sus deseos pecaminosos, es crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Tercero, nueva vida en Cristo. La segunda parte del versículo, así también lo seremos en la de su resurrección. Indica que así como Cristo resucitó, el creyente es resucitado a una nueva vida. Esta resurrección no es solo futura, sino que ya se experimenta en la vida diaria del cristiano, quien ahora vive para Dios y no para el pecado. El versículo de Romanos 6:6 es especialmente significativo para entender cómo nuestras vidas deben cambiar cuando nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe. En este versículo el apóstol Pablo nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús y que esto tiene gran importancia para nuestra vida. Al hablar del viejo hombre, Pablo se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Como seres humanos, estamos inclinados hacia el pecado y esto nos lleva a actuar de maneras que no agradan a Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, algo importante sucede. Nuestro viejo hombre muere. Esto no significa que dejamos de ser pecadores, pero sí que ya no estamos esclavizados por el pecado, ni practicamos el pecado como antes. Por ejemplo, un nadador tiene necesidad de practicar diariamente este deporte y otros solo lo hacen de manera ocasional. A esto se refiere que ya no practicamos más el pecado. Pablo va más allá al explicar que la muerte del viejo hombre tiene una razón de ser, la destrucción del cuerpo del pecado. Esto se refiere a que, aunque nuestro viejo hombre ya no nos domina, todavía somos llevados a pecar por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sin embargo, tenemos que recordar que ya no lo practicamos como antes, que de una manera natural lo hacíamos. Ya no somos esclavos del pecado. En otras palabras, no podemos culpar a nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, sino tenemos que aceptar que es nuestra propia decisión. Familia, queremos recordarle que puede dejarnos sus peticiones de oración en el WhatsApp 811-590-9879 y estaremos apoyándole. Además, tenemos un canal de WhatsApp donde también publicamos los audios. Usted puede ingresar en su propio WhatsApp. Abajo viene la opción novedades, le da clic y arriba en el buscador puede teclear Suena Familiar en mayúsculas y encontrará nuestro contenido. Y apreciamos mucho nos siga. Me despido de ustedes bendiciéndoles junto con su familia, rogando a Dios que seamos guardados mediante la fe en Cristo de pecar contra Dios.
Y no se pierda el programa del próximo lunes con el tema ¿Cómo resistir la tentación? Quédese con nosotros, ya que Celeste está siempre lista para continuar con este tema tan interesante. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca. Y seguimos adelante con este tema. Hay que planear la victoria. Hay que decidir cambiar esos hábitos que hemos adquirido, a los cuales nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado, pensando que porque todos lo hacen está bien, que nada va a pasar. Pero debemos entender que todo lo que hacemos que no le agrada a Dios se llama pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Nosotros no podemos estar con Dios si estamos en pecado. Así que Romanos 6:23 nos dice, ¿cuál es la consecuencia de estar en pecado? Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte de la que está hablando es una muerte espiritual. Pero nos llena de esperanza el saber que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida. La Biblia nos enseña que cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, es la única forma que hay de podernos reconciliar con Dios. Porque recordemos que por causa del pecado estamos separados de la gloria de Dios. Él nos hace ahora nacer de nuevo y a partir de ese momento somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos comenzar por conocer a Cristo y proponernos conocer su palabra, porque su palabra es verdad. La Biblia nos dice que es lámpara para nuestros pies. Planear nuestra estrategia para vencer la tentación y no dejarnos engañar depende mucho de tener comunión con Dios. Es de la única manera que podremos obtener victoria sobre la tentación. La palabra de Dios nos transforma. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia, la palabra de Dios, es una magnífica herramienta para capacitar a las personas para hacer el bien y vivir una vida correcta, una vida nueva, una vida diferente, una vida abundante según la promesa de la palabra de Dios. Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nuestro plan de vida, nuestro propósito de vida debe ser transformados por la palabra, ser transformados por el poder de Dios. Ahora nuestras prioridades deben de cambiar. Nuestra principal prioridad debería de ser agradar a Dios en todo. Cuando Dios comienza a transformarnos, entonces Él comienza a hacer que nosotros tengamos actitudes y conductas diferentes. Si antes era criticona, ahora me dará pena criticar y ya no querré criticar como antes. Si antes juzgaba a todas las personas, ahora seré misericordioso y dejaré de juzgar a los demás. Un nuevo plan de vida, apoyado en la obediencia a Dios, será una nueva oportunidad de vida. Ahora seremos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice que ahora estoy muerto al pecado. Romanos 6:12 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. En Romanos 6:13 dice, no presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora debo y pondré en marcha el plan de parecerme cada día más a Cristo. Romanos 6, versículos del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Planear nuestra victoria sobre la tentación tiene todo que ver con obedecer a Dios y sus mandatos. Primera de Pedro 1:13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Y solo por dar algunos ejemplos, les diré que ahora debemos entender que podemos tener control sobre nuestras emociones y sentimientos, porque tomaremos estas cosas y las pondremos en las manos de Dios. Ahora estaremos más conscientes y pensaremos las cosas antes de hablar, porque sabemos que debemos de darle cuentas a Dios de cada palabra que salga de nuestra boca. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Jesucristo dijo, yo les he dejado mi paz, y mi paz no es como la de este mundo. Entonces es cuando realmente somos transformados por medio de la palabra y con el poder de Dios. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.